En esta semana del Vaticano, el Papa Francisco se reunió con una mujer sudanesa previamente sentenciada a muerte por apostasía. También viajó al sur de la ciudad italiana de Caserta, donde habló acerca de la corrupción. Pillamos al embajador de Irak frente a la Santa Sede, que nos habla del estado de los cristianos en su tierra y descubre el trabajo de los padres blancos, misioneros en África. También explora con nosotros una exposición reveladora sobre los primeros cristianos en los museos vaticanos y unos jóvenes italianos vuelven de un viaje de misiones al Perú. Todo esto a continuación, aquí en Vaticano. El 24 de julio el Papa Francisco recibió esta visita especial, la familia de Mariam Ibrahim. Este es su esposo. Ella es una esposa y madre sudanesa sentenciada a morir a inicios de este año por las autoridades sudanesas por rehusarse a renunciar a su fe cristiana. Llegó a Roma con su familia y se reunió con el Papa Francisco en la casa de huéspedes de Santa Marta en el Vaticano, horas después de aterrizar. El pontífice fue muy afectuoso con ella y le agradeció por su testimonio valiente y su perseverancia en la fe. La mujer de 27 años fue condenada en mayo por abandonar el Islam porque su padre era musulmán. Pero Mariam había sido criada como cristiana por su madre después de que su padre dejase la familia cuando ella tenía tan solo 6 años. A pesar de las presiones y las múltiples amenazas de muerte, Ibrahim rehusó renunciar a su fe cristiana mientras estuvo en prisión. También fue condenada por adulterio, porque su matrimonio con su esposo cristiano no fue considerado válido al ella ser considerada musulmana. Fue castigada a recibir 100 latigazos por adulterio y fue sentenciada a morir en la horca. Después de que una corte sudanesa revocara su sentencia de muerte el 23 de junio, debido a la presión internacional, Mariam fue arrestada de nuevo junto a su esposo en el aeropuerto de Jartum al día siguiente por cargos de falsificación de documentos. Toda la familia fue detenida durante 2 días hasta que los nuevos cargos fueron levantados. La familia permaneció en la embajada italiana de la capital sudanesa Jartum desde el 26 de junio hasta salir del país en un vuelo que aterrizó en Roma. El sábado 26 de julio el Papa Francisco viajó a Caserta, a tan solo 36 kilómetros de Nápoles. Ahí se reunió con el obispo de la diócesis, Giovanni Davise. Fue un día dedicado a los católicos donde juntos celebraron la misa delante del Palacio de Caserta, la residencia real más grande del mundo. Durante la misa habló en contra de la corrupción. Esto es particularmente importante en su hermosa tierra, que necesita ser protegida y preservada. Requiere que tengan el valor de decirle no a toda forma de corrupción e ilegalidad. Todos conocemos el nombre de estas formas de corrupción e ilegalidad. Es necesario que todos sean siervos de la verdad y que adoptemos el estilo de vida del Evangelio en cada situación, el cual se manifiesta en el don de uno mismo y en la atención a los pobres y excluidos. Atiendan a los pobres y a los excluidos. La Biblia está llena de estas exhortaciones. El Señor dice: ustedes hacen esto y lo otro. A mí no me importa. A mí me importa que se cure al huérfano, que se cure a la viuda, que se acoja al excluido, que se proteja la creación. Esto es el reino de Dios. Que el creato sia custodito. Esto es el reino de Dios. El Papa les pidió a todos que siempre llevasen consigo un Nuevo Testamento de bolsillo para leer un pasaje de él cada día. ¿Cuántos de voi ogni giorno? ¿Cuántos de ustedes lee cada día una parte del Evangelio? No levanten la mano, solamente estoy preguntando. Pero, ¿cuántos de ustedes tal vez se apuran para terminar su trabajo para no perderse la telenovela? Tengan siempre presente el Evangelio a la mano. Guarden el Evangelio en la mesa de noche. Guarden el Evangelio en sus bolsos. Guarden el Evangelio en el bolsillo y ábranlo en algún momento para leer la palabra de Jesús. De manera que venga el reino de Dios. El contacto con la palabra de Jesús nos acerca al reino de Dios. Piénsenlo. Un pequeño evangelio siempre a la mano. Ábranlo en cualquier parte y lean lo que dice Jesús. Y Jesús está ahí. Per caso, ese legge cosa dice Gesù. E Gesù è lì.
Ese día coincidía con la fiesta de Sant'Anna, la santa patrona de Caserta. Después regresó al Vaticano en helicóptero esa noche para rezar el Ángelus del domingo al día siguiente. Y el lunes regresó a Caserta para reunirse en privado con su amigo Giovanni Traetino, un pastor evangélico. Se conocieron en el año 2006 en la tercera reunión fraterna de la Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu. Antes que el Papa Francisco regresase a Caserta por segunda vez, vino a Roma para rezar el Ángelus de la semana. Desde la ventana del Palacio Apostólico, delante de miles reunidos en la Plaza de San Pedro, rogó para que se acabe la guerra. In particolare, oggi il mio pensiero va El día de hoy, mis pensamientos los dirijo especialmente a 3 lugares críticos: Medio Oriente, Irak y Ucrania. Les pido que sigan acompañándome en oración para que el Señor pueda otorgarles a las personas y a las autoridades de esas regiones la sabiduría y la fortaleza necesarias para seguir adelante en el camino de la paz, abordando cada disputa con la tenacidad del diálogo y la negociación, y con el poder de la reconciliación. Que no se pongan los intereses especiales al centro de cada decisión, sino el bien común y el respeto por cada persona. Recordemos que todo se pierde con la guerra y nada se pierde con la paz. Hermanos y hermanas, que nunca haya guerra. Nunca la guerra. Pienso especialmente en los niños, a quienes se les arrebata la esperanza de una vida digna y de un futuro decente. Niños muertos, niños heridos, niños mutilados, niños huérfanos. Niños cuyos juguetes son los restos bélicos. Niños que no saben cómo sonreír. Deténganse, por favor. Se lo pido con todo el corazón. Es hora de detenerse. Deténganse, por favor. che non sanno sorridere. Fermatevi, per favore. También habló de las parábolas del Evangelio de San Mateo. En una de ellas, un agricultor lo deja todo por un tesoro escondido. En la otra, un comerciante hace lo mismo una vez que ha encontrado la perla más hermosa que siempre había estado buscando. Così è per il regno di Dio. Chi lo trova Así es el reino de Dios. Quien lo encuentra no tiene dudas. Él siente que eso es lo que ha estado buscando y esperando, y que responde a sus aspiraciones más profundas. Y así es realmente. Quien conoce a Jesús, quien se encuentra con Él personalmente, se siente fascinado, atraído por tanta bondad, por tanta verdad, por tanta belleza. Y todo en una gran humildad y simplicidad. Busquen a Jesús, encuéntrense con Jesús. Ese es el gran tesoro. incontrare Gesù. Questo è il grande tesoro. También les pidió a todos que no se olviden de rezar por él. El 19 de julio, el grupo extremista conocido como el Estado Islámico de Irak y la Gran Siria, o ISIS, forzó a miles de cristianos a abandonar Mosul, en Irak. Les dieron un ultimátum para convertirse al Islam, pagar un impuesto religioso o ser asesinados. Mientras tanto, el gobierno iraquí dice que está haciendo todo lo posible para detener a los extremistas. Probablemente ganemos a este grupo terrorista, porque es la voluntad de la gente, de la Armada iraquí, el luchar contra los terroristas de la yihad. Pero con el objetivo de enfrentarnos a ellos necesitamos apoyo internacional. Tenemos acuerdos bilaterales con Estados Unidos, acuerdos estratégicos. Así que es importante que Estados Unidos, el Reino Unido, Francia nos ayuden. Porque los terroristas son peligrosos, pero no solo para Irak, sino también para toda la humanidad. Si les vencemos en Irak, lo haremos en nombre de todo el mundo. Así, la comunidad internacional necesita respaldar al gobierno iraquí contra este tipo de grupos terroristas. El embajador dice que los terroristas se han apoderado de viviendas e iglesias cristianas, pero que el gobierno está tratando de movilizarse para defenderlos.
Desde que el conflicto comenzó en Mosul, el gobierno iraquí, a través del primer ministro al-Maliki, comenzó a trabajar para ayudar a estos emigrantes. El primer ministro formó una comisión presidida por Saleh al-Mutlaq y hay otros ministerios que están dedicados a ayudar también. Por ejemplo, el Ministerio iraquí de Emigración e Itinerantes, el Ministerio de Salud y el de la Media Luna Creciente. Están ayudando a todos los emigrantes y especialmente a los cristianos. Por el momento les han dado los alimentos necesarios. También han donado 1 millón de denarios iraquíes, cantidad equivalente a unos 750 dólares americanos, hasta que lleguen más ayudas. Así es como los ministerios iraquíes y el gobierno están ayudando en este momento. Estos cristianos han tenido que abandonar Mosul pudiendo llevarse únicamente la ropa puesta. No tienen nada más. Desde la invasión de los Estados Unidos en Irak en el año 2003, el número de cristianos iraquíes ha disminuido de 1,5 millones a aproximadamente 450.000. ¿Alguna vez has visto a un sacerdote católico con vestimentas tradicionalmente islámicas? Bueno, conocimos a los misioneros de África, que también se les llaman los padres blancos debido a su hábito blanco, que hacen precisamente eso. Sus primeras comunidades se encontraban en el norte de África, así que su fundador quería que encajaran en el lugar. Es un deseo de hacer que nos parezcamos lo más posible a los musulmanes, en cuyo contexto fuimos fundados, de manera que en lo que se refiere al contacto con ellos seamos aceptados fácilmente. Hasta hoy en día encontrarás musulmanes que caminan por ahí con este tipo de traje blanco. Y adoptamos el rosario por nuestra fe cristiana. Los musulmanes tienen algo muy parecido al rosario, con los 99 nombres de Dios, con el cual recitan las alabanzas a Dios. Así que reemplazamos esto con un rosario, con las distintas decenas, y lo usamos también como nuestra oración. El sombrero, claro, es muy práctico cuando hace calor, y es algo común en muchas partes de África. Los padres blancos están en 22 países en África, así como en países de Europa y Norteamérica. Su trabajo central es la evangelización e instalar escuelas y establecimientos de salud. Pero otra prioridad importante es el diálogo interreligioso entre cristianos y musulmanes. El diálogo con los musulmanes es importante para nosotros, y se trata de un diálogo que implica un encuentro con ellos, respetando su religión, su fe, y a aprender a apreciar quiénes son ellos en sí mismos. No necesariamente se trata de convertirlos. Ahora bien, si hay algunos que están listos para convertirse, y si no es peligroso, porque en algunos lugares es peligroso para un musulmán dejar su fe, esa persona recibe un acompañamiento. Pero no buscamos convertir musulmanes, buscamos encontrarnos con ellos, como hermanos de una fe común en Dios. El fanatismo en el Islam, creo yo, es una realidad en muchos países africanos. Lo hemos visto en Nigeria, lo hemos visto en Mali, y es interesante observar cómo los musulmanes en estos países dicen: este es un Islam que nosotros no reconocemos, este no es nuestro Islam. El Islam al que nosotros estábamos acostumbrados es un Islam en el que las personas de otras religiones viven pacíficamente con ellos, interactúan entre sí sin violencia alguna. Y eso todavía sucede en Ghana, en Burkina Faso, en Mali, en algunas partes de Nigeria. Puede verse como en algunas familias, musulmanes y cristianos viven juntos e interactúan sin dificultad alguna. Por tanto, se trata de una corriente del Islam que se está introduciendo con personas que han sido capacitadas fuera y que después de regresar afirman que ellos son los verdaderos musulmanes y que los demás no son los verdaderos. Tratan de imponerles a las personas otra visión del Islam. ¿Cómo contrarrestamos esto? Creo que lo mejor es seguir promoviendo un diálogo respetuoso. Este padre blanco pasó unos 25 años en Ruanda. Él sabe bien los requisitos de ser un misionero. Incluso experimentó el inicio del genocidio en 1994. Fueron días terribles, yo los recuerdo como horribles. La guerra es algo muy horrible. Los que hablan de guerra y no han vivido como yo antes, difícilmente pueden comprender
vivir lo que es una guerra si no lo han vivido. Esa sensación de destruir la vida, esa sensación de que la vida no vale nada, de que eres una cosa, de que es una destrucción ciega. Las balas no tienen ojos, gente que está pánico, y tú también tienes miedo. Ser misionero no lo escoges, te escogen, y te escoge Jesús. Y lo primero que hace falta es que tú sientas que te llama, que te quiere ahí, que, como dice San Pablo, he sido tomado por Jesús, he sido seducido por Jesús, diría el profeta. Esto es lo primero y lo básico, para ser, incluso para cualquier vocación. Pero para el misionero, este básico de ser seducido por Jesús lleva la tonalidad de esta de decir, bueno, ahora vete, sal de tu tierra y vete al país que yo te indicaré. Y ahí, para mí concretamente, sé pequeña luz. Como yo soy luz del mundo, tú sé como una pequeña lamparica que da luz. Bueno, esto es lo básico. Si esto no existe, el misionero no resiste. El Museo Paleocristiano, dentro de los museos vaticanos, incluye una colección de ataúdes del mármol e inscripciones de los primeros cristianos. Se dice que es la colección más grande del mundo de este tipo. Su nombre oficial es el Museo Pío Cristiano, fundado por el Papa Pío IX en 1854. Esta es la colección más grande que existe en el mundo de esculturas de los primeros cristianos. Así que tenemos estos ataúdes, que en realidad son tumbas. Pero debido a la moda de esos tiempos de adornar las tumbas con figuras esculpidas, durante ese periodo entre el siglo III y V después de Cristo, tenemos todas estas esculturas maravillosas de las partes frontales de los ataúdes en Roma. Se trata de un foco artístico importante. Es por ello que este museo tiene una gran relevancia artística. Pero, ¿qué es lo importante acerca de estas imágenes? Bueno, los cristianos entendieron que podían hacer que las personas vieran su fe de esta manera. Uno de los ataúdes más grandes y más importantes es el sarcófago dogmático con imágenes de la Biblia. La parte superior del sarcófago narra el Antiguo Testamento con imágenes de Adán y Eva. La parte inferior, el Nuevo Testamento con imágenes de la Epifanía y algunos milagros de Jesús. Es del siglo IV. Este sarcófago es probablemente el más importante de esta colección, debido a su extraordinaria monumentalidad y calidad, incluso sin estar totalmente acabado, como en los lados, tal vez porque necesitaron usarlo antes de poder completarlo. Se le ha llamado el sarcófago dogmático, o también el sarcófago de los dos testamentos, el Antiguo y el Nuevo Testamento, porque en las escenas uno puede ver que el artista, probablemente guiado por el mismo comprador, quería mostrar el misterio de la creación. Aquí vemos a Eva, que es creada mientras Adán está durmiendo, el pecado original. Puede verse aquí una serpiente, también la redención, la adoración de los tres reyes con Jesús, que parece darle luz al mundo. Pero, ¿por qué fue llamado dogmático? La razón es que, particularmente en la escena de la creación, hay tres figuras, tres personas. Y esto le hace a uno entender el misterio de la Trinidad. Por primera vez, el misterio de Dios es representado de una manera válida. Per la prima volta viene raffigurato un tentativo, anche coraggioso, anche azzardato, di raffigurare il mistero di Dio. Otra pieza importante es la estatua del Buen Pastor. Es del año 290 y ha estado en el museo desde 1963. Esta estatua es realmente el resultado de una restauración. Pero cuidado, eso no significa que no sea un original. Si uno mira cuidadosamente, puede ver que hay una fractura en la parte baja de la túnica. Fue agregada durante una restauración en el siglo XVIII. El restaurador declaró que había transformado un fragmento grande de lo que probablemente era un sarcófago. Un sarcófago enorme que incluía la figura del Buen Pastor. Este fragmento fue encontrado nuevamente en las catacumbas de San Calixto en Roma. Es interesante que esta estatua no fuese originalmente una estatua,
Los primeros cristianos nunca hicieron una estatua de Cristo, porque las estatuas, según su manera de pensar, eran adoradas. Entonces los cristianos no querían ser confundidos con otros. Es por ello que solamente representaban a Jesús en relieves y pinturas, en las catacumbas, nunca en la forma de una estatua. Las estatuas de Cristo vinieron después, durante la Edad Media. Entonces, este es un símbolo muy importante, en el que por primera vez los cristianos trataron de darle un rostro a Jesús. El rostro que vemos con este cabello que cae sobre sus hombros es el primer rostro que ha tenido Jesús en el arte cristiano. No tenía barba. Fue un rostro inspirado en el dios Apolo, que era el dios de la belleza, el dios de la palabra. De modo que los cristianos pensaron que le podían dar a él este rostro para mostrar cómo era Jesús. Ispirato alla figura del dio Apollo, che era il dio della bellezza, il dio della parola. Quindi i cristiani hanno creduto che si potesse dare questo volto per far vedere com'era Gesù. También se pueden ver otras inscripciones de la misma época en el museo, tanto en griego como en hebreo. «70 jóvenes de Roma y de Milán de entre 15 y 18 años han regresado a casa después de hacer un trabajo misionero en el Perú. Del 21 de junio al 12 de julio dedicaron algunas semanas de sus vacaciones de verano a salir a las periferias. Durante su primera semana ayudaron a construir un campo de fútbol y un patio de juegos infantiles en Arequipa. En las noches se dividían en 3 grupos y se reunían con ancianos abandonados y niños enfermos. Terminada esa semana, en otra ciudad del Perú, fuimos a construir 24 casas prefabricadas de madera. Cada casa es pequeña, tienen 18 metros cuadrados, pero se trata de familias que viven en pobreza extrema, que viven por tierra, en casas de paja, en realidad no pueden ser llamadas casas, no tienen servicios higiénicos, no tienen desagüe, no tienen agua. Este año tenían luz, tenían electricidad, y pasan de vivir como animales en un sentido a tener una casa chiquita pero acogedora, digna, que ellos mismos después con el tiempo la van cuidando. Hay más alegría en dar que en recibir fue el lema del viaje de este año, pero no solo trabajaron, también tuvieron tiempo para la oración y la reflexión. Lo que pasa demasiadas veces es que todos queremos ayudar y hablamos mucho, pero muy pocos consiguen ayudar realmente y físicamente, o sea que también eso fue muy fuerte lo de darme cuenta de que había hecho algo realmente, o sea, algo se había pasado un cambio, también gracias a mí y gracias a todos los otros que estaban ahí conmigo, o sea que eso también fue muy fuerte, me gustó mucho, fue a lo mejor la parte mejor del viaje. Después, durante los últimos 4 días, trabajaron una vez más con enfermos y niños abandonados. No fue solamente algo mecánico donde simplemente construíamos casas y eso era todo, porque cualquiera puede ir y hacer eso. Incluso puedes mandar a que las personas que viven ahí lo hagan. Pero ha sido hermoso porque hemos llegado a conocer a las familias, a escuchar sus historias, las vidas de aquellos para quienes estábamos construyendo esas casas. Los chicos en el contacto con estas personas entren en contacto consigo mismos, con su interior, con una dimensión a la que yo creo que los jóvenes en Europa están adormecidos, porque tienen todo fácil, porque tienen todo rápido, porque no existe el compromiso, y que les cambia la perspectiva de cómo se ven a sí mismos, de cómo ven a los demás, a las demás personas, a sus amigos cotidianos, cómo ven a Dios, porque en todo esto el aspecto del tema, digamos, de Dios, la presencia de Dios es muy fuerte para los chicos, porque por un lado porque los que los acompañamos somos todos consagrados, hombres que hemos regalado nuestra vida a Dios, y eso a los chicos ya los descuadra, o sea, les dice, ya, ¿quiénes son estas personas y por qué han hecho esto? Pero también porque la experiencia con la gente que es necesitada es muchas veces de ver gente que, no obstante la tristeza, no obstante la dificultad, no obstante las enfermedades, es gente profundamente religiosa. Entonces esta experiencia de no tener nada materialmente, pero al mismo tiempo estar tan ricos interiormente, a los chicos los cuestiona mucho.